A mí, pues, los nervios. Oportunidad a lo que... Bueno, Ahí, bien, le vamos a dar continuidad a lo que es la planificación. Hoy vamos a tocar, vamos a hacer mucho más hincapié en lo que es la planificación técnica. ¿Mm? Y bueno, a partir de ahí lo vamos a ir desarrollando. Vamos a ver si se pasa bien. Primero que todo, para hablar de lo que es la planificación técnica, que es un tema que parece muy importante y a veces entrenadores no sabemos dónde ubicar este trabajo de la planificación técnica. Primero que todo, vamos a introducirnos en el tema y qué significa esto de la aplicación de lo que es el trabajo, planificar la parte técnica, ¿no? Primero que todo, cuando hablamos de una planificación técnica, hacemos hincapié principalmente en todos los movimientos que hacen a la realidad del juego, ¿cierto? Apuntamos obviamente en lo que tiene que ver con la técnica propiamente dicho del juego. Para eso tenemos que siempre escoger algunos ejercicios de algún ejercicio técnico que se acerquen a la realidad del juego, realmente se acerquen lo más posible a la realidad del juego. Por eso, el trabajo de la técnica, conducción, del pase, remate, o el control, pase, remate, tenemos que tratar de adaptarlo realmente a lo que es el juego. Entonces, por ejemplo, para dar un ejemplo claro, voy a hacer conducción, lo haré en forma lineal, haré trabajo de diagonales, trabajaré en zigzag, ¿sí? Trabajando en slalom, pero entendiendo que la conducción más importante que se va a realizar generalmente es en línea recta, generalmente, ¿no? Donde nosotros ahí tenemos que trabajar ejercicios que se adapten a la realidad. ¿Cuántas veces un jugador va a realizar un zigzag y van a ser mucho menos en conducción que la conducción de forma lineal? ¿Se entiende el concepto, no? Entonces, por ahí muchas veces uno ve que se hace mucho ejercicio de slalom y de zigzag en la conducción y se deja un poquito de lado lo que es la conducción lineal o en diagonal o de cambio de orientación. ¿Eh? Es fundamental llevar el ejercicio simplificado a lo más certero o llegar realmente a relacionarse a lo que es principalmente el juego, ¿cierto? Dentro, ya, me pasaron las. Bien, dentro de esas técnicas, ¿sí? Lo que vamos a hacer hincapié son en algunos aspectos, ¿no? La precisión en los gestos, la rapidez de ejecución. Fíjense en ustedes que hoy todo tiene que ser rápido y bien hecho, ¿sí? Y la coordinación de los movimientos, ¿no? Son cuestiones muy importantes, ¿no? El gesto bien hecho, la coordinación del movimiento, son aquellos donde el jugador se va a apoyar para realizar mejor todo lo que es su movimiento, ¿no? A partir de ahí, ¿sí? Vamos a trabajar principalmente en esto, ¿no? Cómo se entrena una técnica, ¿sí? Cómo tener en cuenta entrenar la técnica, ¿no? A partir de ciertos ejercicios analíticos, por ejemplo, ¿sí? Eh, algunos ejercicios que respondan un poco al hecho del gesto, ¿no? Cuando hablamos analítico, generalmente lo que estamos diciendo que son pases, control, conducción, sin oposición, ¿sí? Principalmente sin oposición. Después algunos ejercicios de índole globales, que hay situaciones parecidas al juego, ¿sí? Donde ahí consideramos el juego reducido, las situaciones reales que hacen el juego. Y después algunos ejercicios que van a andar bajo presión, que le damos. Denme 2 segundos que vamos a aceptar a alguna persona más. Perfecto. ¿Sí?
a través de, hablábamos de que a través de aquellos ejercicios bajo presión, espacios reducidos y tiempo, que le cueste cuánto tiempo le va a costar. A partir de ahí vamos a tratar de introducirnos un poco en lo que es el fútbol profesional y el entrenamiento técnico en el fútbol profesional. Ustedes saben que si bien en nuestra materia, no solamente vamos a hablar del entrenamiento individualizado, sino también vamos a hablar del entrenamiento que tiene que ver con lo global, pero también con el entrenamiento del ámbito profesional. ¿Mm? Bien, dentro del aspecto profesional, tiene que ser ese entrenamiento muy acorde a la que se realiza en el juego mismo, ¿no? Por eso tenemos que tener siempre un bagaje de ejercicio, una cantidad de ejercicio, ¿sí? Que realmente se pueden aplicar después al juego. Yo siempre hago hincapié en esto porque a veces los entrenadores, con el fin o con el objetivo de hacer quinto ejercicio variado, por ahí realizamos ejercicios que no se acercan al juego. ¿Sí? Y nosotros todo lo que realizamos tenemos que realizarlo en relación a lo que es el juego mismo. Volviendo al concepto técnico, que muchos de ustedes ya lo sabrán, la técnica, siempre hablamos que la técnica es todo aquello que podemos realizar, ¿sí? Con nuestro cuerpo mismo, ¿no es cierto? Es todo aquello que yo pueda realizar con mi cuerpo y sumando el balón. Es todo aquello que yo pueda hacer a través del movimiento, realizando acciones tanto de ataque como de defensa, ¿sí? Y obviamente todo el movimiento técnico tiene que tener un sentido táctico, ¿cierto? O sea, una conducción tiene un sentido táctico, siempre de superar al adversario. Resulta que la semana pasada hablaba con los jugadores, ¿no? Yo le decía, qué complicado que somos los entrenadores, ¿no? Principalmente cuando estamos en clubes donde estamos trabajando, por ejemplo, el desarrollo de la técnica, de la táctica, y estamos tratando de producir jugadores, ¿no? Yo le decía que nosotros elegimos los jugadores por una cuestión de capacidad técnica. Nos vemos jugar y lo elegimos. Cuando lo traemos al club, no le exigimos la capacidad técnica, porque teóricamente ya consideramos que traen un aspecto, la capacidad técnica. ¿Qué le exigimos? Tenemos la parte técnica. Entonces, por ejemplo, cuando uno empieza a captar jugadores de capacidades técnicas importantes, pero con poca experiencia desde la preparación física, después reducimos todo a un trabajo físico para agrandarlos, para hacerlos más fuertes, porque supuestamente ya vienen con esa capacidad técnica. Someter a un jugador con capacidad técnica a un nivel de exigencia física y elevada es complicado. Por eso hay veces que hay que enseñarle a los jugadores y explicarles, si bien ellos vienen de equipos donde han sido titulares y han jugado y todo eso, cuando pasan a un equipo superior, la diferencia ya no pasa solamente por una cuestión técnica, sino por una capacidad. Hasta que ellos se adaptan al torneo, ¿sí? Explotan físicamente y bueno, esa es la capacidad técnica, que no significa que no la desarrollamos, porque sí la desarrollamos y la tratamos de perfeccionar, pero bueno, lo elegimos por capacidad técnica y lo exigimos por capacidad física, ¿sí? Principalmente a los niveles más importantes. Tipo de técnica, esto va a resultar de alguna forma como si fuera algo muy de escuela, pero es cierto. Técnica individual hace referencia directamente a la capacidad individual del jugador. Son todos aquellos gestos técnicos aplicados al juego, ¿sí? Por eso, por ahí que uno ve a un chico haciendo malabar en la calle con la pelota y bueno, son movimientos que no se aplican al juego, obviamente.
¿no? Y todos estos gestos técnicos que se aplican al juego, ¿sí? Se realizan con y sin balón, ¿sí? Porque hay movimientos de la técnica, de la carrera, de cubrir espacio, ocupar espacio, de abandonar lugares, como para trabajar ese aspecto técnico que tiene que ver con un aspecto técnico, ¿no? La intervención del jugador con el otro es fundamental en la técnica también. Y después hablamos de la técnica colectiva, ¿sí? Como siempre decimos que la técnica colectiva es la unión de todas las acciones individuales de cada jugador puesta al servicio de lo colectivo. Eso es fundamental, puesta al servicio de lo colectivo. Dice que el jugador esta parte no la entiende mucho. Igual, en la técnica individual, cuando uno toma un jugador que viene de otra categoría, supongamos que una categoría menor, pero realmente hace diferencia con su capacidad técnica, y después lo llevamos a un nivel alto y le exigimos que aparte de la capacidad técnica tiene que correr, el jugador no lo entiende, ¿sí? Porque entiende, reconoce su capacidad técnica, pero no es capaz de reconocer la técnica que necesita, la técnica colectiva que necesita para poder jugar a otro nivel. ¿Sí? ¿Qué pasa? Eh, Muchas veces, y pasa muchísimo, principalmente porque, bueno, porque los clubes que van captando jugadores de menores categorías, bueno, vemos ese déficit desde la preparación física, desde la historia de la preparación física, del entrenamiento acumulado y de la alimentación, ¿no? Cuando pasan a clubes importantes donde trabajamos principalmente el desarrollo o buscamos que esos chicos el día de mañana sean profesionales, bueno, nos encontramos con estas cuestiones que hacen a la diferencia, ¿no? Desde los principios técnicos, siempre vamos a hablar de dos principios fundamentales que tienen que ver con lo ofensivo, lo defensivo y las transiciones, pero eso ya lo hemos hablado del aspecto táctico, ¿no? Hablamos que los principios técnicos tienen que ver con ofensivos cuando tenemos la pelota y defensivos simplemente cuando no la tenemos, ¿no? Aunque obviamente a nivel táctico sabemos que teniendo la pelota también podemos estar defendiendo, ¿sí? Pero ese es un aspecto. Jugador sin balón dentro de lo que es la preparación técnica y física, ¿eh? Es muy importante entender esto de la importancia de la carrera, cambio de dirección, los saltos, las caídas, el engaño, la finta, ¿sí? El tema del apoyo de ruptura, que yo muchas veces le digo al delantero. Uno hace el gesto de venir a apoyar, no recibe el balón y rompe hacia otro sector, ¿no es cierto? Esos tipos de movimientos son importantes. Pero no solamente para un aspecto técnico, recibir alejado del rival, de la marca, sino también para reducir espacio en el momento de defender, por dónde son los regresos, ¿sí? Si es por adentro, si es por afuera, bueno, todas esas cuestiones también son importantes desarrollar en los jugadores, ¿no? Y con el balón, aquellos que poseen el balón, bueno, eh, acciones, tenemos distintas acciones, tanto ofensivas como defensivas, y ahí entra el control, el pase, las habilidades, tiene que ver con el jueguito, por ejemplo, el golpeo, el regate, la finta, los relevos técnicos, cabezazos, los tiros, acciones combinadas, prolongaciones de doble, bueno, y muchas cuestiones del individuo. Y de los colectivos, ¿sí? Que tienen que ver con la interceptación y la anticipación. Interceptar y anticipar son dos cuestiones que no son iguales, son parecidas, ¿eh? La interceptación es quitar una pelota entre la línea de pase, A se lo da a B y yo intercepto el pase, y la anticipación es sobre el jugador que está por recibir la pelota, ¿no? Que generalmente es tomándolo de atrás y antes que llegue la pelota lo anticipo con una parte de mi pie, con la cabeza, con el pie, con alguna parte del cuerpo, ¿no? Los despejes
fundamental enseñar a despejar los desvíos, la entrada, la carga, ¿sí? Las prolongaciones, tanto ofensivas como defensivas, es peinar la pelota, puede ser ofensiva y defensiva, es muy importante enseñar. El tackle que tiene que ver con cuando nosotros dividimos la pelota, fíjense que los jugadores ya no solamente tapan, sino también arrastran el pie para quedarse con la pelota, eso también es importante trabajarlo. ¿Sí? Y de la técnica colectiva, esto, ¿no? El pase, la finta, el relevo, el desvío, las prolongaciones que tienen que ver con la parte ofensiva y defensiva. La técnica del arquero, por más que nosotros seamos entrenadores de un equipo, también tenemos que tener algún conocimiento del puesto, obviamente. ¿Eh? Pues por ahí nosotros observamos la parada, observamos lo de observamos cómo sale, cómo despeja, ¿sí? Y tenemos que corregir hacia dónde, cuándo sale, dónde sale, cómo despeja, si me gusta un arquero adelantado o no, tiene que ver más con lo táctico, hacia dónde despeja, ¿sí? Hacia dónde lanza, ¿sí? A dónde saca la pelota, esos aspectos también tenemos que. Y después entramos en lo que es la capacidad técnica. ¿Qué piensan ustedes sobre lo que es la capacidad técnica? Si alguno se anima a contarle, levanta la mano, y si no seguimos, ya lo vamos a acá lo que era capacidad. Principalmente, cuando hablamos de capacidad técnica, ¿sí? Es la capacidad que tiene el jugador de poder adquirir y retener los aprendizajes de gesto técnico. Solamente de gesto técnico, ¿sí? Sino también, yo siempre le digo a los jugadores, que uno informa, hace una corrección en un gesto, en una conducción, pero el jugador la hace propia, ¿sí? Cuando la aprende, recibe la información, la hace propia y ya podemos decir que la sabe. ¿Entiendes? Si no la hace propia, este gesto técnico no se va a aprender. Entonces la tiene que hacer propia. Para eso tenemos que darle alguna información de para qué o para cuándo utilizar, ¿no? Yo siempre le digo a los jugadores, a veces los jugadores hacen las cosas al revés, le digo, donde hay espacio conduzco, ¿sí? Tengo la posibilidad, y donde no hay espacio doy el pase. ¿Sí? Entonces muchas veces los jugadores confunden cuándo conducir, cuándo dar el pase. A veces los jugadores conducen de más, se encierran solos y quieren dar un pase pues, para sacarse un poco el fútbol de encima o porque no tienen otra resolución. ¿Eh? ¿Sí? Hay que enseñar esos tiempos. Igual que los pases, decirle, ¿dónde doy el pase al espacio? Generalmente, también lo doy al pie, pero generalmente se da el pase al espacio, ¿sí? Eh, fuera de lo que son las áreas, y el pase al pie del delantero dentro del área, ¿no? Donde va a tener mayor oportunidad de una definición o que tengan problemas de quitársela a los defensores, ¿no? Pero volviendo a lo que es la capacidad técnica, en el fútbol se refiere principalmente, tengan en cuenta en esto, en el conjunto de las habilidades, ¿sí? Que debe tener un jugador, como es el control, manejar la pelota, ¿sí? Cómo ejecutar la pelota a balón parado, ¿sí? Cómo controlar y pasar, cómo driblear, ¿sí? Es principalmente uno de los pilares fundamentales en el fútbol, es la capacidad técnica en conjunto con lo físico, con lo táctico y psicológico, pero fíjense en ustedes, nosotros elegimos al jugador por capacidad técnica, primero que todo. Después, quizás empecemos a evaluar algunas cuestiones que ver con física, táctica, con cuestiones psicológicas, ¿no? Así, la técnica ciertamente es un gran poder, pero es necesario saberla usar en el momento preciso. Esto lo dijo Orwell, un entrenador alemán que vivió mucho en España. Yo tuve la suerte de conocerlo, de hacer algunas capacitaciones.
capacitaciones, ya no está en tierra, pero bueno, la verdad que siempre fue una persona que contribuyó mucho al aprendizaje y al desarrollo principal cognitivo del jugador de fútbol. No sé si yo ya le he pasado, pero después, por favor, si no le pasó el libro de él, lo tengo en PDF, se lo puedo pasar, que es El fútbol a la medida del niño, ¿no? Bueno, la técnica es individual y colectiva, no solamente va a traer un beneficio propio, sino también tiene que traer un beneficio a lo que es el equipo, ¿no? Dentro de lo que es la base de la técnica, ¿sí? Fundamental, la ubicación, conocer la trayectoria de la pelota, incluyendo, como quien dice, adivinando, teniendo en cuenta el tiempo y el espacio, la velocidad y los posibles efectos de la pelota. Yo por ahí veo los jugadores, vos vas viendo cómo va girando la pelota y que si pica, bota en el piso, sabes que va a salir hacia un lado y hacia el otro, y eso no lo ven, no se dan cuenta mucho de eso, ¿eh? Por eso es importante tener concentración sobre el balón, no perder la vista del balón. ¿Cuántos arqueros que reciben un pase de un compañero dejan de mirar la pelota para mirar a dónde van a jugar y de pronto la pelota o les pasa por abajo el pie o hacen un mal control? ¿Mm? Coordinando siempre los movimientos del cuerpo, cómo relajamos el pie para recibir, el equilibrio entre el pie que apoya, ¿no? Eh, esto de observar antes para poder jugar ya con decisión. Todas estas cuestiones me parece muy importante que el jugador las desarrolle, ¿no? No sé si alguno tiene alguna pregunta para realizar en este momento, ¿no? Sí, No, vamos bien, profe. Dale. ¿vamos bien? Bueno, listo. Dentro de lo que es la base de la técnica, la combinación de los movimientos y todo eso que me parece muy importante, también hablar un poco de algunas características que tienen que ver con la capacidad de la técnica, ¿no? La capacidad de la técnica es muy importante que el jugador tenga precisión en el gesto, por ejemplo, rapidez en la ejecución, ¿sí? Una buena coordinación, buena toma de decisión con la pelota, ¿sí? Es fundamental también. Y la capacidad de adaptarse a la situación real, ¿sí? Porque muchas veces los jugadores no se adaptan a la situación real del juego, ¿no? Entonces, bueno, es importante desarrollar esa base de la técnica teniendo en cuenta estas cuestiones que tienen que ver, ¿no? Con la observación, que tienen que ver con la precisión, que tienen que ver con la velocidad mental, ¿eh? Y siempre, por favor, siempre no olvidar eh, la posibilidad que deben tener los jugadores en la ejecución, ¿no? La posibilidad de acerque más al desarrollo real, ¿no? De lo que tiene que ver el juego, ¿no? Dentro del entrenamiento técnico, podemos nombrar algunas cuestiones que son, me parece muy importantes, ¿no? ¿Cómo debemos entrenar la capacidad, antes de pasar al tema, cómo entrenamos la, la, el movimiento técnico? Lo dijimos recién, ¿se acuerdan? De lo analítico, que tiene que ver sin oposición, de lo global, que tiene que ver con ejercicios chicos, reducidos, ahí vamos a desarrollar. ¿Eh? ¿Qué más nombramos? Ayúdenme. El tiempo y el espacio, ¿eh? Mayor ejecución, rápida ejecución, tomando trabajando en espacios reducidos, trabajando con distintos perfiles. Eso también es fundamental, trabajar el entrenamiento de lo técnico, ¿no? Para eso va a permitir que el jugador deberá dominar la técnica de este deporte, ¿sí? Es fundamental para poder, de alguna forma, ir
mejorando la técnica a medida que va pasando el tiempo. ¿Eh? Fundamental que el niño tenga una base de la preparación técnica como para poder avanzar. Hay veces que al jugador, antes de enseñarle los números, le estamos enseñando a sumar, y antes de enseñar a sumar, le estamos enseñando a multiplicar. Para mí, el pase, el control, la conducción son fundamentales para pasar a otra etapa, ¿no? El control, el pase y la conducción como base de todo movimiento técnico para después recaer o llegar a lo que es el trabajo táctico, ¿no? Dirigir el aprendizaje del jugador y perfeccionar las técnicas o técnicas más eficaces. Vuelvo a repetir, conducción, control y pase. ¿Sí? Después vendrá un control con la rodilla, con el muslo, un control con el pecho. Vendrá un pase primero que todo con la parte interna del pie, después veremos control del empeine o con el empeine exterior. Después veremos el remate, el pase, porque antes del remate deberíamos aprender el pase corto, el pase medio, el pase largo. Bueno, ¿sí? Siempre elegir la técnica adecuada y más correcta para corregir. ¿Cómo podemos utilizar? A través de videos, de fotos. Si usted no domina la capacidad técnica, porque, bueno, aprendió hasta donde aprendió, o por ejemplo, que soy un arquero, bueno, hoy que más que nunca el arquero tiene control y pase, cosas que por ahí no trabaja mucho la conducción. ¿Sí? Si usted no tiene esa capacidad, buscaré un jugador que pueda hacer el gesto por mí para que sirva de ejemplo. Bien. Dentro del rendimiento deportivo, dentro de la capacidad técnica, tenemos que ver estas cuestiones, ¿no? De lo que va a ser la técnica y lo que va a aprender. ¿Cómo va a aprender? Ayer estaba hablando con un jugador que yo veía que el entorno lo condicionaba mucho. Por ahí muchos jugadores, muchos niños están supeditados a una historia de los padres. Entonces, por ahí nosotros tenemos que ayudar con estos jugadores a primero a conocer el entorno, ¿sí? Saber qué le están diciendo. Entonces, bueno, y hay tener en cuenta para que nosotros podamos llevar hacia donde nosotros queremos, ¿no? La técnica puesta al servicio de la táctica, la técnica puesta al servicio de la estrategia, la condición física que debe ayudar a la técnica, de la capacidad de la fuerza, por ejemplo, ¿no? De la velocidad, la importancia, cómo contribuye la psicología dentro de la técnica. Yo hablaba con un jugador, digo, ¿cómo puede ser delantero? Tiene muy buena técnica, tiene una potencia importante en la técnica, le pega muy bien a la pelota y no consigue muchos goles. ¿Por qué? Porque dentro de la condición o de la capacidad psicológica, él se acelera, ¿sí? Se apura para decidir el hecho de definir, ¿no? Entonces, toda la capacidad técnica que tiene, ¿sí? No contribuye realmente a su capacidad, ¿no? La parte psicológica de importancia, ¿no? Y después, ya terminando un poco lo que es los principios de entrenamiento, las capacidades coordinativas son fundamentales para el desarrollo de la técnica. Todo lo que es la relación de lo físico con lo cognitivo, nervio y músculo, cómo se relacionan para poder expresar esa capacidad técnica, ¿no? ¿Sí? Recomendaciones para aprender y mejorar el desarrollo de la técnica. Ya dijimos algunos ejercicios de lo conectivo, de lo global, ¿sí? Del tiempo, del espacio, de las presiones, ¿sí? Pero para desarrollar también la técnica es todos los días. Por eso
Es importante que las entradas de calor se hagan con trabajos técnicos, para poder, con pelota, ¿no es cierto? Para desarrollar, por lo menos, yo digo, entre el 10 y 15% del entrenamiento debe ser destinado a la técnica. Esto es lo que sucede a nivel profesional. Cuando hablamos de 10, 15 minutos, estamos hablando aproximadamente de 15 minutos, entre 10 y 15 minutos, todo depende del tiempo que se entrene, ¿no? Generalmente entrenamos aproximadamente entre 90 y 120 minutos, quizás prácticamente no se llega a ese nivel. En inferiores, el tiempo tiene que ser mucho más amplio, trabajo el desarrollo de la técnica, ¿sí? Tiene que ser mucho más amplio, porque consideramos que la técnica, el desarrollo de la técnica, la perfección es realizarse principalmente en edades tempranas de forma analítica, corrigiendo constantemente, ¿tá? Corrigiendo la conducción, el control, el pase, sin oposición, de pulir bien esa cuestión técnica. Después, ponerla al servicio de algunos ejercicios que tienen que ver con reducidos, rombos, para desarrollar ya no solamente la técnica, sino la respuesta táctica. Y después con algunos ejercicios tácticos con oposición. El 1 contra 1, por ejemplo, 2 contra 1, donde aparece el pase, ¿sí? O trabajo de persecución. Uno conduce en velocidad hacia el arco y el otro trata de atraparlo, quitarle el balón. Y todos aquellos ejercicios que a usted se le pase por la cabeza, ¿sí? Para realmente realizar lo que es la técnica. Y por último, preguntas que generalmente le hago a los entrenados. Porque cuando hablamos del trabajo de la planificación de la técnica, también hablamos de la planificación de la táctica, tenemos que tener en cuenta estos aspectos individuales y colectivos. Entonces, ¿cuánto tiempo el entrenador le da, o la importancia que le da realmente al entrenamiento de la técnica? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo le dedica el entrenamiento del entrenador a la técnica? ¿Sí? ¿Es más importante la preparación física que la preparación técnica? Dos preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Qué es más importante, la técnica o la táctica? Como decía una frase antigua, que nada simplifica más las cosas que la técnica individual. ¿Sí? Ahí terminaba la frase, pero yo le agregué un pedacito más, puesta al servicio del grupo, ¿no? Nada simplifica más las cosas que la técnica individual. Tenemos un jugador que tiene capacidad técnica, nos va a solucionar mucho inconveniente, pero si aparte la pone al servicio del equipo, las cosas van a cambiar. Mi propuesta es a todos ustedes, ¿sí? Que para la semana que viene, de forma individual, ustedes me van a planificar 5 días de entrenamiento y en qué momento van a trabajar la técnica, ofensiva y defensiva. Va a ser un trabajo donde después lo vamos a discutir. ¿Estamos? Les voy a dar lo pueden hacer en PDF, lo pueden hacer en Word, o lo pueden hacer en papel, que sea claro, y me sacan la foto para que yo lo tenga. Plazo para entregarlo la semana que viene. ¿Entienden? Pero principalmente a mí me importaría que ustedes dentro de un entrenamiento me especifiquen dónde ponen la técnica en qué momento. ¿Alguno tiene que hacer algún tipo de pregunta o aclaración? No. Dice que te veo aquí. Profe, una consultita. Técnica, dijo, defensiva y ofensiva. Sí. Perfecto. Porque la técnica también... Sí. Yo para ver qué ejercicio, variar los ejercicios, por eso. Bien. De táctica nada, dijo, solo técnica. Solamente técnica. En este momento estamos trabajando lo que es la técnica. Listo. La clase
de hoy solamente es sobre PEN.